Soy la maestra Fernanda Laviaga de Cobaes 36 y soy docente de Ciencias de la Salud 2. En esta ocasión les voy a explicar un tema muy sencillo, pero de mucha importancia. Les voy a compartir mi pantalla para que podamos observar. Muy bien, este tema se titula Heridas, lesiones y quemaduras. Dentro de las competencias genéricas y atributos, tenemos la número 8, participa de manera efectiva en equipos diversos, y su atributo, asume una actitud constructiva congruente con los conocimientos y habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. Dentro de las competencias disciplinares extendidas tenemos la número 17, aplica normas de seguridad para disminuir riesgos y daños a sí mismo y a la naturaleza, en el uso y manejo de sustancias, instrumentos y equipos en cualquier contexto. Y como aprendizajes esperados, tenemos que practica técnicas de primeros auxilios y soporte básico de vida, utilizando métodos establecidos por organizaciones nacionales e internacionales, haciendo uso de las técnicas de medición de signos vitales para promover un comportamiento responsable en futuras situaciones de emergencia. Esta información que les voy a compartir viene un poco en sus libros de Ciencias de la Salud 2, pero también me basé en el manual de brigadas de emergencia de Código Rojo. Código Rojo es una empresa que trabaja junto con Protección Civil para dar capacitaciones a empresas públicas y privadas para poder atender este tipo de emergencias, ¿ok? Y no necesariamente esperarse a que llegue el paramédico o el doctor y poder atender a los heridos, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar el tema. Bien, primero, heridas. ¿Qué es una herida? Es la pérdida de la continuidad de la piel. Existen varios tipos de heridas. Podrían ser cortantes, laceraciones, abrasivas, punzantes, contusas y por arma de fuego. Las heridas que ponen en riesgo la vida de un paciente serían heridas penetrantes en tórax y abdomen. ¿Okay? Entonces, cualquier herida que se haga en esta área de arriba, que es donde tenemos nuestros órganos más importantes, pone en riesgo la vida de un paciente. Y también otro tipo de herida que pone en riesgo la vida de un paciente son las amputaciones, ¿okay? Que es perder algún tipo de extremidad. Vamos a ver entonces las clasificaciones de estos tipos de heridas. Tenemos heridas incisivas. Estas heridas son formadas por un corte claro producido por un objeto afilado, como un cristal roto que causa una incisión. Aquí también entran, por ejemplo, navajas, cuchillos, etc. Las laceraciones, esto es causante por las fuerzas aplastantes o desgarrantes, producen desgarros o laceraciones. Sangran menos que las heridas incisivas, pero se producirá probablemente un mayor daño en los tejidos y amoratamiento. Entonces, esto es causado por una fuerza que golpea el área donde se sufre esa cortada o esa herida, pero no va a sangrar de la misma manera que una herida incisiva, una herida causante por un objeto punzocortante. Bien, pero sí va a producir un amoratamiento, es decir, se va a poner un morete grande ahí donde se produjo esa herida. Abrasión. Es una herida superficial en la que se arrancan las capas superiores de la piel, dejando una zona sensible en carne viva. ¿Okay? Estas abrasiones puede ser por algún líquido que pudo haber caído ahí, por fricción, que también pegaste tu piel
junto a otro objeto causó fricción y se hace este tipo de heridas, causando entonces arrancar las primeras capas de la piel, que si recordamos serían la epidermis y la dermis. Tenemos también las heridas punzantes, que estas son causadas por algún objeto con una punta muy filosa, como es el caso de los clavos, lo más común. Las heridas contusas. Esta herida es causante, más bien, se causa por golpes muy fuertes con algún tipo de objeto, objetos muy pesados, ¿ok? Como por ejemplo un martillo, ¿ok? O algún objeto muy pesado que caiga sobre una superficie del cuerpo y aparte de que causa sangrado, también va a causar amoratamiento y se puede ver también la piel en carne viva. ¿Cómo vamos a controlar o brindar primeros auxilios para las heridas? Dependiendo de qué tipo de herida sea. Por ejemplo, para heridas graves hay que controlar los signos vitales. Entonces hay que controlar la temperatura, la presión, el pulso y la respiración. Bien. Vamos a explorar hemorragias o fracturas, es decir, vamos a estar palpando al paciente para detectar si hay alguna hemorragia o alguna fractura. Cubrir herida con material estéril. Tal vez en ese momento no tienes material estéril. Material estéril quiere decir que está completamente inocuo, ¿ok? No tiene ningún tipo de virus, bacteria, parásito, etcétera, ¿ok? Pero entonces, si no tienes esto, con alguna prenda limpia que tengas a tu alcance. Y por último, la evacuación urgente, es decir, ya controlaste los signos vitales, ya exploraste hemorragias y fracturas, ya cubriste la herida, ¿ok? Hay que llevarlo inmediatamente al servicio de urgencias a tu paciente o llamar a los paramédicos. En caso de heridas leves, hay que evitar la contaminación. Primero, yo como primer respondiente, como persona que voy a ayudar al herido, voy a lavarme las manos, usar guantes y usar material estéril. Si no tienes guantes, ¿ok? Simplemente lávate bien las manos y si no tienes material estéril, como te decía en el caso anterior, pues entonces con una prenda limpia. La desinfección. Dejar de resumar, hay que limpiar bien esa parte de la herida y aplicar antiséptico. Bien. Vendaje, tapar con una gasa o con cualquier prenda que esté limpia y vendar si es preciso. Por último, prevención de infección, se recomienda la vacuna antitetánica. Continuamos. Hemorragias ahora. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia? Número 1, aplicar presión con las manos. Es mucho mejor si yo aplico presión con mis 2 manos. ¿Ok? Número 2, aplicar vendaje y presionar. Vamos a vendar esa área, ya sea con el material estéril o con la prenda limpia. Número 3, aplicar torniquete. Es decir, vamos a darle la vuelta a esta prenda o este material estéril y vamos a agregar algún palito, algún lápiz para que esta prenda no se vaya a soltar y se mantenga entonces el torniquete. ¿Cómo aplicamos el torniquete? Número 1, entonces, colocamos la prenda. Número 2, giramos, como cuando estamos exprimiendo una toalla. Número 3, aseguramos con un palito o con un lápiz. Y número 4, anotamos la hora en la que aplicamos el torniquete. Es muy importante que anotemos la hora porque si pasa mucho tiempo puedes cortar la circulación y esto puede provocar que tu paciente pierda esa extremidad, ¿ok? Entonces se anota la hora.
hay que estar cambiando el torniquete cada 2 horas. Vamos a ver una imagen. Aquí tenemos una imagen de un torniquete. Entonces, la prenda, la venda, el material estéril se debe de colocar por arriba de la herida, ¿ok? Vamos a apretar de tal manera que quede fijo, pero no duela, ¿sale? Y 2, vamos a estar dándole vuelta, vamos a estar torciendo esta prenda. Amarramos con un palito, con un lápiz y volvemos a amarrar arriba, ¿ok? Entonces, aquí en la venda o en la prenda es donde podemos anotar la hora, ¿bien? O incluso en la piel del paciente podemos anotarlo con una pluma o con un plumón. Bien, continuamos. Tipos de hemorragia. Tenemos 3 tipos de hemorragia, que sería capilar. Capilar es una herida muy leve en la que no sangra prácticamente nada. Va a haber un sangrado muy, muy leve. Venosa. En este caso, la sangre va a salir con cierta presión, pero el color va a ser como vino tinto, ¿ok? A diferencia de la sangre arterial, que es completamente roja y va a salir con muchísima presión, una hemorragia arterial. Ahora, las fracturas. ¿Qué son las fracturas? Una fractura es la pérdida de la integridad del hueso. Existen 2 tipos de fracturas. La cerrada. Sus características es que hay presencia de dolor, deformidad y limitación del movimiento. Por deformidad nos referimos a que, por ejemplo, este es mi brazo, no tiene ninguna fractura, pero si hubiera como un tipo de hueco, ahí podríamos ver una deformidad, ¿bien? Y limitación del movimiento, es decir, la persona no puede mover esa extremidad o esa articulación. Expuestas, sus características es que presenta dolor, deformidad, inflamación, se muestra una herida visible y el hueso está expuesto, es decir, puedes ver el hueso. ¿Okay? Esas son las diferencias entre una fractura cerrada y una fractura expuesta. Aquí las tenemos en una imagen. Como les decía, una deformidad. Podemos ver aquí en la imagen cómo aquí está más saltado, pero no podemos ver el hueso por fuera. ¿Ok? En el caso de la expuesta, también vemos aquí la deformidad, pero en este caso sí podemos ver el hueso por fuera. Existen 4 tipos de fracturas en los huesos, que sería la transversal, es decir, el corte es de esta manera, es horizontal. Oblicua, es decir, el corte es en diagonal. Espiral, aparte de que es en diagonal, el corte da una vuelta, ¿ok? Entonces es una espiral, obviamente. Y con minuta, en el mismo hueso hay varias fracturas. Continuamos. ¿Cómo brindamos primeros auxilios para una fractura? Colocamos el vendaje. Para inmovilizar utilizamos cartón o tablillas, ¿bien? Lo que tengas a la mano en ese momento. No hay que esperarnos a que venga el servicio de emergencias, porque recuerden que los primeros minutos son los más importantes, los más críticos en un caso así, ¿bien? Y por último, ya que pudimos vendar y movilizar al paciente, vamos a prepararlo para moverlo a un lugar seguro, ¿ok? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a aplicar esto? Por abajo de la extremidad es donde pondríamos nuestra tablilla o nuestro cartón y simplemente vendamos todo, ¿ok? Para inmovilizar completamente esa área. Ahora,
Quemaduras. Las quemaduras son lesiones causadas por temperaturas, ya sea extremos, calor o frío. Se clasifican en 4 grados. Primer grado, son las que afectan solo la capa externa de la piel, es decir, la epidermis. Todo lo que nosotros vemos, entonces sería epidermis. Segundo grado, existe daño en la epidermis y en la dermis y son muy dolorosas. Tercer grado, cuando están dañadas todas las capas de la piel y pueden incluir músculo y hasta hueso. Y cuarto grado, las quemaduras de cuarto grado también dañan los huesos, músculos y además tendones subyacentes. Oh, sí, sabía que había algo extraño aquí. Bien, ¿qué es lo que causa una quemadura? Podría ser el fuego directo, ¿ok? Podría ser agua caliente, electricidad, líquidos inflamables, que aquí entran ácidos corrosivos, gasolina también obviamente, y la fricción también, ¿ok? Como habíamos comentado también en el caso de heridas, el pasar tu piel por otra área que sea ya sea rasposa, caliente o fría, podría causar esto. ¿Bien? ¿Cómo atender las quemaduras? Número 1, eliminar el origen de la quemadura, es decir, apagar las llamas o alejar a la víctima del lugar donde se quemó. Bien, apagar llamas si es que era fuego, ya sea por un cortocircuito o porque estaban cerca de una fogata, o apagar la llamita de la estufa, ¿ok? Alejar inmediatamente a la persona de ahí, de donde se hizo la quemadura. Enfriar la quemadura, ¿cómo lo vamos a hacer? Irrigando con abundante agua, ¿ok? Se recomienda mantener el área de la persona donde sufrió la quemadura bajo el chorro del agua, ¿ok? Ya sea bajo la llave del grifo o completamente bajo la regadera. Número 3, cubrir la quemadura, ya sea con apósitos secos, estériles o con una tela limpia si es que no tenemos material estéril. Y bueno, ahora sí, me devuelvo. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido valioso, que haya sido entendible y recordemos que cualquiera puede ser primer respondiente, no necesariamente el equipo de emergencias o de urgencias. Muchas gracias.